Hola, ¿cómo estás? Espero que te hayas provisto de una bebida porque te voy a contar una historia francamente muy interesante. El, el día 31 de octubre de 1691, fíjate que yo no soy muy amigo en este canal de darte así exactitud de fechas y días y horas y nombres y no sé qué, pero esta vez lo voy a hacer porque además es que lo tengo aquí al alcance de la mano. Entonces te decía que el día 31 de octubre de 1691 es la fecha que puso en una carta un señor que se llamaba Alexander Stanhope. Bueno, te voy a adjuntar el documento para que lo puedas leer, con lo cual no necesitas de memorizar el nombre. Alexander Stanhope estaba en Madrid y escribió la carta desde Madrid. De hecho, la carta está fechada en Madrid, 31 de octubre de 1691. Y él era el embajador del gobierno inglés en España, ante el rey de España, ¿no? Entonces parece que este señor, durante el tiempo que estuvo en España, escribió muchas cartas a mucha gente, a su hijo, por ejemplo, y supongo que amigos en distintos sitios. Esta carta está dirigida al Earl de Nottingham. El Earl es un señor, es un título nobiliario que no tenemos en España, ¿no? En fin, ni falta que nos hace. Ya tenemos demasiados. Entonces, le escribe a este señor que el día 23 de los corrientes, el señor Greenwood, que era su capellán, el capellán del señor embajador, pues murió de desinteria. Se murió, pobre, ¿no? Y entonces, pues claro, el hombre dice, era anglicano, es decir, obviamente era anglicano, y dijo, ¿y ahora qué hago con el cuerpo de este buen capellán, ¿no? Y claro, hombre, el hombre tenía sus ciertas desconfianzas de cómo podía resolverse el tema en España, pues porque sabía que, en fin, que la gente no le tenía demasiado cariño a la religión anglicana. O sea, la tolerancia no era la virtud característica del aguerrido pueblo español. Entonces este hombre pues se le ocurrió, mira, voy a pedir consejo a alguien, ¿no? Por aquí, y entonces pues efectivamente fue a hablar con el corregidor, con el mismísimo, debo decir aquí, llegó a hablar con el mismísimo presidente de Castilla, supongo que sería de la Junta de Castilla, ¿no? Que bueno, y que los dos entendieron el problema, dijeron, tranquilo, no te preocupes, te ayudamos. Entonces, bueno, pues eligieron el sitio y decir, mira, vas a poder enterrar aquí a este señor. Y entonces, pues nada, allí fue, envió a 6 sirvientes suyos, o sea, era un noble, ¿no? Es decir, los embajadores de aquellos tiempos eran gente de alta alcurnia, ¿no? Ahora hay algunos que dejan un poquito que desear, pero bueno, en fin, hay de todo. Entonces era un señor de alta alcurnia, tenía 6 sirvientes, bueno, debía tener muchos más, pero envió a 6 sirvientes que fueron allí y enterraron el cuerpo y iban acompañados por un alguacil, o sea, es decir, aquello no fue un entierro, como decir así, clandestino, criminal, delincuencial, ¿no? Sino con un alguacil, lo enterraron y ahí pues se quedó y el hombre pues pensó que allí descansarían en paz los restos de su capellán hasta el día de la resurrección de los muertos, cuando Jesucristo pues nos llame a todos al juicio final, ¿no? Y resulta, cuenta aquí en la carta, dice, hombre, pues qué equivocado estaba, ¿no? Porque exactamente al día siguiente, al día siguiente, la cosa no esperó mucho, había llegado un alcalde, nada menos que un alcalde, y bueno, y una gente, y habían desenterrado el cuerpo, habían roto el ataúd, habían destruido, en fin, roto también el sudario, es decir, la cosa con la que se envuelve al cadáver, y le habían hecho toda clase de atrocidades, habían cortado el pelo, hasta incluso describe
púdicamente, porque era un noble, desde luego, describe púdicamente que probablemente le habían también amputado los genitales, además de otras partes del cuerpo, quién sabe, esas no las menciona, pues quizá la nariz, las orejas, quién sabe lo que hicieron, ¿no? Entonces el hombre, horrorizado, pues fue a reclamar a ver qué pasaba con aquello, y la cosa quedó simple. El presidente de la Junta de Castilla estaba en una reunión, y bueno, total que al final hizo saber que quería que le devolvieran el cuerpo al señor embajador, ¿no? Entonces lo devolvieron el cuerpo y claro, el embajador se quedó tan escarmentado de haber visto aquel horror, pero aquel auténtico horror, que decidió enterrar al pobre capellán en su casa, es decir, en la bodega, en lo que en inglés se llama el cellar, que quiere decir más o menos pues, como una bodega para vinos y para cosas que uno guarda, que estén en un sitio pues más bien frío, una zona medio como sótano, sin ventanas, una zona fresca, donde puedes guardar vino, jamones, quesos así. Pues allí mandó que hicieran un agujero, que escarbaran, y allí dejaron al pobre Greenwood. Imagínate la escena. Yo es que me río solamente de pensar el horror, el desconcierto en el que debía estar este pobre embajador. Y claro, y la cara que debió poner el Earl de Nottingham cuando le contaron esto. En fin, es una anécdota que uno podría decir, bueno, pues es una anécdota y ya está, es decir, salvajadas pasan en todas partes. Pero claro, aquí hay varias cosas a reseñar, aquí hay varias cosas a reseñar, ¿no? La primera es como volver a dejar claro que cuando los lloradores profesionales que se quejan de este canal dicen que la leyenda negra es se la han inventado. Entonces uno dice, pues me parece que no se la han inventado, porque fíjate tú la reputación que se podían ganar. Claro, también ten en cuenta en qué fecha ocurre esto, ¿no? Es decir, esto ocurre a finales del siglo XVII, o sea, es casi 1700, es decir, oigan, ya Cervantes ya había pasado el siglo de oro español, ya, bueno, la Universidad de Salamanca, todo, es decir, era el reinado de los Austrias, que todo el mundo dice, y la leyenda rosa suspira de que aquello sí que fue un buen gobierno, no luego los Borbones, que eran unos mediocres, ¿no? Y unos mamarrachos. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos, es decir, los mediocres han sido y son unos mediocres y unos mamarrachos, pero los Habsburgo también, o peores. Los Habsburgo, la Casa de Austria, ¿no? La Casa de Austria. Me gustaría hacerte algunas poquitas reflexiones sobre este hecho y luego, o sea, te voy a poner adjunto el documento para que lo leas. Solo tiene un pequeño inconveniente, que está en inglés, pero bueno, yo creo que a estas alturas de la vida me parece que para la mayoría de los seguidores de este canal eso no es un inconveniente, y de todas formas pues también hay traductores en Google y etcétera que te pueden sacar del apuro. La conexión con este artículo, con este escrito, que forma parte de un libro, te recomiendo que lo leas si quieres. La escena que te menciono empieza en la página 17. Vas ahí al libro y buscas la página 17. Va de la 17 a la 19, ¿no? Porque, claro, pero el libro tiene muchas más páginas en las que va hablando de las cosas que este hombre observa en la corte del rey de España, que en aquellos tiempos era Carlos II. Bueno, ya que estamos puestos en esto, déjame que te mencione, que te ponga algunas cosas de contexto, ¿no? La primera es que este pobre capellán se murió de desintería, ¿no? La desintería es una enfermedad que hoy día ya no le ocurre a nadie prácticamente, ¿no? Es decir, y bueno, y afortunadamente si hay alguno tan chiflado que le pasa, pues se cura con antibióticos, gracias a Dios, que en aquella época no existían los antibióticos. Pero claro, es decir, la desintería es una enfermedad que significa que no hay agua limpia, que la gente está teniendo que tomar agua sucia y que hay poca higiene en general, ¿no? Es decir,
Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Estamos en 1691 y Madrid es la capital de España. Y un capellán no era un mendigo que dormía en las calles y que comía basura, o sea, era el capellán del ministro, que se supone que si le quiso dar un entierro digno, pues se supone que tenía un sueldo digno y que vivía de una forma digna, probablemente vivía incluso en la casa del ministro, del señor embajador, en alguna habitación, porque el señor embajador, por supuesto, tenía un palacio, eso no te quepa la menor duda, ¿no? Entonces, claro, esto lo que quiere decir es que en esa época, si un señor de esa categoría y de esa educación, como un capellán, un señor que había estudiado teología, etcétera, etcétera, y que supongo que se lavaba las manos y que no defecaba en el patio de la casa, pues se supone que si ese señor se moría de disentería, es que Madrid era una basura integral de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. Una basura, un basurero. Y esto, hombre, esto coincide con todas las fuentes que tenemos, ¿no? Es decir, todas. Incluso, pues, años después ocurrió, pues, un motín, porque, bueno, y ahí se refiere, pues, que en Madrid no había canalización, no había cloacas, no había nada, o sea, la gente tiraba las heces y los orines los tiraba por la ventana, a la calle, decían agua va, ¡pum! Y ahí caía, ¿no? Y la gente iba forrada con unos impermeables, bueno, no eran de plástico, eran unas capas gruesas, ¿no? Entonces ya sabían que ir por la calle te podía caer absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, es decir, el olor y las moscas y la inmundicia que había en las calles de Madrid la cuenta todo el mundo. Es decir, esto no es que estoy yo aquí inventándome una leyenda negra, es decir, eso es un hecho. Por mencionar algo, cuando alguna gente iba de las colonias, iba de México o de Lima o lo que sea, iban a Madrid y decían, pero qué porquería es esta, es decir, por Dios, que se venga a vivir el rey a América, que esto no es digno, era un basurero asqueroso y repulsivo, ¿no? Ya te digo, pues entonces, claro, por eso uno dice, pues se murió el capellán de disentería, claro. Claro, lo que le debía pasar al resto de la gente ya, uno ni pregunte, ¿no? Uno ni pregunte, es el estado de miseria. Y esto ocurre en un momento en el que cada año llega una cantidad obscena de oro y de plata y de toda clase de riquezas al reino español. Y como ya he preguntado antes muchas veces, ¿qué hacían con ese dinero? ¿No eran capaces de hacer un poco de sanitación, de alcantarillado y de llevar acueductos con agua, al menos en la ciudad de Madrid? No digo yo ya que lo hicieran en otras ciudades, ¿no? Yo digo, hombre, al menos en la capital del reino, ¿no? Como para qué decir, fíjate, para no pasar vergüenza cuando vengan de visita los embajadores o quien sea, ¿no? ¿No fueron capaces de eso? No te atrevas a decirme o a replicarme que en aquella época no se hacía. Es decir, Roma, la clásica Roma, la Roma de Julio César, miles de años antes, ya tenía alcantarillado. La cloaca máxima se llamaba la que había, y más, ¿no? Ya tenía alcantarillado y tenía innumerables acueductos con los que llegaba agua fresca en abundancia a la ciudad de Roma. Si el agua que llegaba a Madrid estaba infectada y los pozos sépticos y los excrementos y los orines por todas partes, etcétera, etcétera, ¿qué hacían con el dinero aquellos miserables? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían con todas esas riquezas? Madrid debería haber sido la cosa más bonita, limpia y espléndida, con jardines y parques y avenidas y todo maravilloso, y en vez de moscas, mariposas volando por el cielo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando, de lo que te mencionaba? Pues todavía la leyenda rosa sigue diciendo que no, es que los Austrias fueron unos reyes magníficos, increíbles, sensacionales. Incluso yo le he oído decir a la reina madre de la leyenda rosa, a esa señora, que bueno, no la calificaré de embustera, porque yo no sé si dice mentiras,
lo que sí sé es que sí, o dice mentiras o es una ignorante absoluta. Vamos a asumir que es una ignorante. Es lo más probable, ¿eh? Es decir, vamos a asumir que su ignorancia es monstruosa. Entonces ella se atreve a decir que el gobierno del rey Carlos II, que es el que era rey en esos momentos, no fue tan malo y que manejó las finanzas muy bien, de tal forma que cuando luego el siguiente rey, que pasó que era un rey francés, no, Felipe V, hijo, no, nieto de del gran Luis XIV de Francia, dice esta señora que cuando llegaron los franceses y el rey Felipe V de Francia, se quedaron maravillados de lo saneadas que estaban las finanzas del reino. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues sí, es posible que las finanzas del reino estuvieran bien saneadas, sí, pero a costa de la miseria de la gente y de la ciudad y de absolutamente todo. A lo mejor, pues yo qué sé, tenían arcas llenas de oro y de no sé qué, ¿no? Es decir, de todo. Lo mismo que pasa actualmente, a veces llega algún descerebrado y te dice, no, las finanzas de tal país están muy bien, la gente se está muriendo de hambre, pero no tienen déficit. La deuda externa es muy pequeñita, pero la gente se muere, se caen muertos en las calles. Entonces dices, sí, pero la economía está muy bien, pero la gente está muy mal. ¿Tiene esto algún sentido? No hay que irse muy lejos. Yo he visto naciones muy poderosas en donde dicen que la economía está muy bien, pero cada vez hay más gente durmiendo en las calles. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso es simplemente la misma sinvergüencería que había entonces y que había ahora, y la misma manipulación ideológica que nos quieren meter, diciéndonos que los Austrias, aquello fue fantástico, y la economía iba muy bien, muy bien. La gente se moría de desintería. Qué bien que iban, ¿no? Es una cosa, wow. Fantástico, ¿no? Fantástico. Debía haber sido Madrid la ciudad más bella, más bonita, más sana, más limpia del planeta. Tenían recursos para haberlo hecho, pero lo hicieron. A la gente les importaba nada. Por esto yo más de una vez he dicho, a mí es que no me extraña ninguna de las salvajadas que hicieron con los indígenas americanos, porque es que habían hecho ya todo eso y hasta peor con su propia gente, ¿no? Su propia gente es que la trataban, les importaba nada, eran basura auténtica, ¿no? Bueno, mejor dicho, los trataban como basura, la basura eran ellos, la basura eran las élites que gobernaban España. Como te he dicho ya muchas veces, y esta es otra demostración más. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues hombre, lo que te puedo decir es que ese acto de salvajismo y de intolerancia que ejecutó aquella gente con el cuerpo del pobre capellán anglicano, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no le echo la culpa a la gente, honestamente. La gente, al fin y al cabo, son el resultado de lo que les has dado. Eso lo que nos demuestra es que el pueblo español, en esos momentos, en el pleno barroco, cuando ya se había terminado la época del humanismo y cuando ya estábamos a punto de empezar la revolución científica, cuando ya Descartes había publicado el discurso del método y había invocado a la razón como norma última de progreso, ¿no? La razón. Pues entonces, cuando ya todo eso había sucedido, los españoles estaban fanatizados, embrutecidos, violentos, irrespetuosos, o sea, insolentes, sin ningún respeto, incluso a un cadáver, ni respeto ni a la humanidad, ni a nada. Eso es el panorama. Es decir, cuando uno ve la foto dice, bueno, es decir, ¿para qué sacas el cadáver? Un cadáver de un sitio que lo han enterrado un alguacil, es decir, con la autoridad. ¿Para qué lo sacas? Si al menos lo hubieran enterrado en un cementerio católico y hubieran dicho, esto es una profanación, pero no, el buen embajador dijo, vamos a ver que me temo que aquí puede pasar cualquier desgracia. Y pasó, y pasó. Pero yo te insisto, es decir, yo no le echo la culpa al pueblo español, a los que hicieron eso, ¿no? Esto para mí es un síntoma
de que estaban gobernados por la peor escoria de la humanidad y que, bueno, y que por eso habían sufrido toda clase de violencias y de todo, las habían sufrido. Y entonces, ¿cómo iban a reaccionar con respeto, con educación, con tolerancia? ¿Cómo iban a hacerlo? No podían, no sabían, desconocían lo que era eso. Ellos sabían lo que era la Inquisición, lo que era la tortura, lo que era quemar gente viva porque no creen lo mismo que tú. Ellos sabían esas cosas, ellos sabían lo que era el miedo, el terror, ellos sabían lo que era el hambre, la miseria más absoluta, la pobreza, la ignorancia, el analfabetismo, todo esto lo sabían muy bien. ¿Cómo podían reaccionar de otra forma, pobre gente? ¿Cómo podía suceder de otra forma? Pues es que no había manera. Por lo tanto, yo lo que sale de ahí, seguramente pues a lo mejor el Earl de Nottingham y el señor embajador y otros amigos ingleses dirían pues que los embajadores, que los españoles somos una raza inhumana, bestia, sanguinaria. Yo no creo que es una cuestión de raza, yo creo que los españoles somos tan buenos, tan malos y tan listos y tan tontos como cualquiera otro, sea inglés o sea, yo qué sé, zulú o malayo, me da igual, somos la misma cosa. Lo único que ocurre es que cuando te embrutecen y cuando te machacan de una forma tan brutal, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. O sea, yo soy el resultado de la educación de mis padres y de la educación de mi escuela, de mi colegio y de una sociedad que afortunadamente pues eligió en un momento determinado ir por caminos de tolerancia y de comprensión. Claro, es decir, ahora mismo ya veo que esos caminos se han cerrado, y ahora mismo los caminos son los de la mentira, la manipulación, la estupidización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues estas son las lecciones que sacamos a partir de esa carta de 1691. Me río, pero en fin, también podría llorar, ¿eh? Podría ser lo mismo, pero yo creo que daría mala impresión si me pongo a llorar. Sé feliz, cuídate mucho y seguiremos hablando. Una cosa, una pregunta. Estoy pensando, se me está ocurriendo, es una especie de mala tentación que me viene, si te interesaría, dímelo en los comentarios, si te interesaría que yo empezara a hablar del Quijote, capítulo por capítulo. El Quijote da para muchísimo, ¿eh? El Quijote es una mina de oro. Tú dime si te interesaría. ¿Te gustaría que le metiéramos el colmillo a fondo al ingenioso Hidalgo? Espero tu respuesta. Cuídate y hasta pronto.